Alabado sea el nombre de Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la ira y el enojo, un tema de suma importancia, ¿verdad? Porque hay muchas personas que batallan con este problema de la ira y el enojo. Y vamos a ir rápidamente a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Y tome lápiz y papel porque van a haber muchos versículos en este pequeño estudio que quiero compartirle y que de todo corazón, ¿verdad? Espero que les sea de mucha bendición. Proverbios 16, 32. Vamos a empezar con ese versículo. Dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y lo voy a leer nuevamente, pero lentamente, para que usted lo tome y verdaderamente lo lleve a su corazón. Mire, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, que es mejor ser lento para enojarse que aquel que tiene poder. Es mejor dominar su espíritu que tomar control de una ciudad. De todas las cosas, en el corazón del hombre, la ira puede ser una de las emociones más intensas, crítica y poco saludable que podamos experimentar. Y eso es verídico y científicamente probado, porque las personas que sufren de estos enojos, de estos arranques de rabia e ira, tienen problema cardíaco, sufren de alta presión, dolores de cabezas, dolores musculares y siempre tienen problemas de salud, porque un enojo hace que verdaderamente el corazón se acelere. Así que la ira es un problema fuerte y no es muy saludable. No es muy saludable. El miedo, la rabia, la alegría y la tristeza son emociones básicas del ser humano. ¿Usted sabía que esas son 4 emociones básicas que usted tiene? Miedo, rabia, la alegría y la tristeza. Estas nos informan del estado emocional en que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Cuando usted siente miedo, usted sabe que algo le está molestando. Igualmente, cuando usted se siente alegre por un motivo, por una razón, muchas veces la tristeza. Pero lo interesante de estas cosas es que no todo el tiempo tienen que ser real. O pueden ser, o no todo el tiempo lo que estamos sintiendo se tiene que justificar o tiene que ser genuino. Y de eso vamos a hablar un poquito sobre las emociones y cómo las emociones muchas veces nos engañan. Nos hacen creer una cosa, pero en realidad no lo es. Amén. Pero el miedo, la rabia, la ira y la tristeza, pues la mayoría de veces nos informan del estado emocional en que nos encontramos. Amén. El enojo es una emoción como cualquier otra, dada por Dios para advertirnos de que algo puede ser, no tiene que ser, puede ser injusto o que algo no está haciendo daño. Y si esto no se maneja de la manera adecuada, puede tener consecuencias que pueden cambiar nuestras vidas drásticamente y impedir que avancemos en el reino de Dios. Porque solamente imagínese si usted es un cristiano que tiene un problema de rabia e ira, que a usted no se le puede decir nada porque usted por todo se enoja, pone el pico, como decimos en mi país. Amén. ¿Qué clase de testimonio puede dar usted si usted es un iracundo? Si a usted por cualquier cosa usted entra en una rabieta y le da un ataque de rabia e ira. ¿Qué clase de testimonio puede dar uno como cristiano cuando uno tiene esa clase de comportamiento? Por eso es que una persona que tiene ese tipo de comportamiento no puede avanzar en el reino de Dios y lamentablemente va a tener muy mal testimonio. Dice la Biblia que el siervo de Dios debe de ser humilde y la humildad es difícil de expresarse durante el enojo, pues cuando estamos enojados nos cegamos y la ira nos domina. ¿Y qué hacemos? Actuamos orgullosamente queriendo que se nos dé la razón, queriendo ganar la batalla. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice: y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea,
¿Cómo debe de ser el siervo de Dios? Una persona que se enoja fácil, impaciente. No, dice que tiene que ser amable para con todos, con los de adentro y con los de afuera. Apto para enseñar. Y la persona que lamentablemente tiene un problema de rabia e ira, a veces es difícil enseñarle algo. Cuando no entiende, se frustra y se enoja. Dice que tiene que ser apto para enseñar, sufrido. Amén. Pero hay diferentes detonantes, los cuales nos pueden llevar a la ira y el enojo. Y en este pequeño estudio hablaremos de ellos. Independiente de la razón de la ira, de lo que sea que le cause la ira a usted, la Biblia tiene respuestas sobre las causas de la ira y nos enseña cómo manejar este sentimiento. La Biblia habla de dos clases de ira. La ira justa. Por ejemplo, Dios está enojado con el pecador. Vimos el gran ejemplo en el templo cuando Jesús llegó y aquella gente estaba vendiendo mercancía. Jesús se enojó bastante porque estaban haciendo algo que verdaderamente era indebido. Vender mercancía en el templo de Dios. Vamos a ver Salmos 7:11. Dios es el juez justo y es un Dios que se indigna cada día contra el impío. Ahí está el ejemplo de la ira justa, o como decimos nosotros, la ira santa. A veces yo me enojo por algo y digo, tengo una ira santa, cuando me hacen algo que verdaderamente vale la pena enojarse. Amén. Así que hay dos clases de ira, la ira justa, como la ira de Dios contra el pecado, y la ira injusta. ¿Cuál es la ira justa? Pues usted está viendo que una viejita está siendo maltratada, ¿verdad? Hace un tiempo subieron en el Facebook un video de cómo una joven le caía a golpes a una señora mayor. Verdaderamente que cuando yo vi eso, yo le soy sincera, a mí me vino una ira santa, que yo quería como meterme en el video y hacer algo. Yo me enojo cuando yo veo que los niños son abusados. Cuando veo que las personas que no se pueden defender son abusadas. Eso es lo que le llamamos, pues, una ira justa. Amén. Y eso es lo que se refiere ese versículo en Salmos 7:11. Salmos 37:8 dice lo siguiente: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno entra en ira, cuando uno entra en ese furor, cuando uno se irrita, uno hace lo malo. Eso es, usted puede estar seguro de que usted va a meter la pata cuando usted se enoja. Usted va a decir algo que usted no tiene que decir, usted va a ofender a alguien. Usted puede estar 100% seguro de que el resultado de un arranque de ira va a ser problemático. Y esto se puede volver tan tenso que puede llevar a una persona hasta a la violencia. Amén. Proverbios 15:18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. El lento para la ira apacigua pleitos. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 29:22. El hombre lleno de ira provoca rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Wow. Mire, el hombre lleno de ira provoca rencillas, o sea, provoca problemas. Pero el hombre violento abunda en transgresiones. O sea, cuando ya estamos en ese enojo violento, abunda las transgresiones. ¿Qué son las transgresiones? Los pecados. Y esos pecados se pueden convertir vienen siendo como ofensas, maltrato, humillaciones. Cuando uno está violento, enojado, ¿qué no le dice uno a la persona? Y hasta le puede meter la mano. Amén. La Biblia nos da estos maravillosos consejos. Ponga mucha atención. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Wow. O sea que Dios llama a una persona que es enojado, ¿verdad? Que se enoja. Lo llama necio, literalmente. Proverbios 19:19. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Oiga bien, su gloria es pasar por alto una ofensa. O sea, aceptar los agravios. Me ofendiste, bueno, está bien, te perdono.
y no enojarse. Cuando hacemos eso, dice que, wow, hay gloria sobre nosotros, pero el necio busca el problema. El necio, yo no te perdono, yo no te perdono. Es de necio hacer eso. Amén. Pero mire lo que dice se me enredó la lengua. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Otra vez, ahí está Dios llamándonos necios cuando estamos actuando en el enojo. Y este versículo, me acuerdo que me lo dio el Señor una vez que yo estaba bien enojada. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Esto lo saben mis hermanos, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow. Oiga bien, cuando Dios me dijo eso aquella vez, yo estaba bien enojada por una situación y lo que a mí se me quedó en la memoria fue en la última parte, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque cuando tú estás enojado, no importa qué tan santo tú seas, ahí no va a haber santidad, ahí no va a haber Espíritu Santo, ahí no va a haber nada, porque ya tú entraste en esa carne y esa carne lo que quiere es ofenderse y lo que quiere decir lo que tiene que decir. Amén. Seguimos. La ira es definida como enfado muy grave o violento en que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. Cuando ya la ira llegó, eso es cuando la persona ya está que bueno, está bien enojado. El enojo es el sentimiento que una persona expresa cuando se siente contrariada o perjudiciada por otra o por una causa como una falta de respeto. Y eso es normal. Muchas veces nos faltan el respeto y uno se enoja. Pero cuando el enojo se convierte en una ira, hay serio problema, porque ahí es que viene el puño, ahí es que vienen las palabras ofensivas, ahí es que vienen los agravios. Usted puede estar enojado y se le calentaron las orejas y se le pasó. Pero cuando el enojo se convierte en ira, es cuando el dragón abre la boca y bota fuego. Literalmente, y todo el que esté por ahí va a recibir la ráfaga. Yo digo que las personas que son así, todo el que esté cerca de ellos recibe la ráfaga, y hay muchas personas que tienen mucha rabia e ira en el corazón a raíces de cosas que han sufrido, y de eso vamos a hablar en este tema. Colosenses capítulo 3 versículo 8. Le dije que voy a tener muchas escrituras para que usted en su tiempo íntimo pueda repasar todas estas cosas. Colosenses capítulo 3 versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y fíjate que esto es sumamente interesante, Oli, que está conmigo aquí en el estudio. Fíjate que cuando tú te enojas, te viene la ira, te viene la malicia, salen los insultos y sale el lenguaje ofensivo. Parece que el que escribió eso sabía exactamente de lo que estaba hablando. Cuando uno pasó de enojo a ira, es como que si los demonios se le posaran a uno en la cabeza y le salen los insultos y le sale el lenguaje ofensivo. Porque el lenguaje ofensivo, wow, eso es tremendo. Cuando te dicen esas palabras que te duelen, hay personas que dicen, mejor dame una bofetada y no me digas lo que tú me dices, porque las palabras pueden ser poderosas. Las palabras tienen un poder tremendo. Fíjense esto. Esto es de suma importancia. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Enójense. No dio un permiso, Dios no dio un permiso, amén. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. O sea, ¿qué está diciendo Efesios 4, capítulo 26 al 27? Que usted se puede enojar. Claro, es una emoción que Dios nos la dio. ¿Cómo Dios nos va a dar una emoción y va a decirnos que no la podemos usar? Eso sería ilógico. El problema no es enojarse. El problema es enojarse y no llegar a pecar. Y ahí es que se convierte el asunto un poco difícil, porque al momento que uno se enoja y si uno no se deshace rápidamente de ese enojo, uno va a pecar. ¿Por qué? Porque es que va a salir algo de tu boca. Vas a hacer algo que te va a llevar al pecado. Ese es el problema. Por eso mira lo que dice.
Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No te acuestes enojada. Como los matrimonios se acuestan enojados. Uno duerme en la esquina de la cama y el otro duerme en la otra esquina. Y así se acuestan y se levantan al otro día con ese pichón encima ya. Eso hay que acabarlo, terminarlo en el momento, porque si usted deja que, como dice la Biblia, se ponga el sol sobre uno, ya al otro día eso se metió bien profundo en el corazón. Eso es lo que yo entiendo. Si yo no resuelvo el enojo que yo tengo en este momento y me duermo con eso, al otro día eso va a ser más grave. Porque mi corazón lo va a digerir, mi mente lo va a torcer y mañana me voy a levantar con una ofensa y una herida en el corazón. Por eso es que la Biblia está hablando de rápidamente ejercer dominio sobre eso, porque dice que ni le den lugar al diablo. O sea que si yo me quedo enojada, le voy a dar lugar al diablo y voy a pecar. Amén. Vamos a dar la definición de rabia. Rabia se define como enfado grande y violento, generalmente producido por un hecho que ocurre de forma distinta a como se esperaba. Pero yo te dije que me comprara leche y me traíste vianda. Y la persona se enoja y le da una rabia grande. La rabia ya es el enfado grande, la explosión, vamos a decir. Entonces, si nos basamos en estas definiciones, podemos deducir que la ira y el enojo son las reacciones de nuestros sentimientos, los cuales nos alertan de que estamos siendo injustamente maltratados o abusados. Ahora, el problema es cuando ya hay una raíz en el corazón de rabia e ira. Puede ser que nos estén tratando bien y nosotros vamos a torcer la cosa. Ahí, a ese punto quiero llegar un poquito más luego en este estudio, de personas que ya tienen el problema y se ofenden por todo, y aun cuando no lo están ofendiendo, aun cuando no le están haciendo una injusticia, ellos sienten que se lo están haciendo. Es porque ya tienen el problema. Amén. Pero todo esto, todas estas emociones, la rabia, la ira, el enojo, todo esto debe de ponerse bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. La Biblia habla de que nosotros tenemos control y dominio. ¿Por qué? Para poder manejar con todas estas emociones, porque si estas emociones no se ponen bajo el dominio del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser dominados por ellas. ¿Y cuántas personas no son dominados por sus emociones? Viven a base a lo que sienten, lo que piensan, lo que me hicieron, lo que no me dijeron. Y usted no puede pasarse la vida viviendo de esa manera. Tiene que poner sus emociones o alinearla a lo que dice la palabra de Dios, porque fíjese, este mundo está muy lleno de maldad. En este mundo hay muchas situaciones las cuales son injustas, y si nos vamos a enojar por todo, nunca tendremos paz. Si usted se va a enojar por todo, nunca tendrá paz. Estamos viviendo en un mundo muy violento, lleno de injusticia, y si no alineamos nuestras emociones con la palabra de Dios, seremos muy infelices y viviremos enojados por todo y con todo. Como esas personas que creen que el mundo le debe algo y están enojados con el mundo. ¿Has visto esa persona que nada le huele y todo le hiede? Y parece como que el mundo le debe algo. No, el mundo no le debe nada. Enojado con aquellos que están prosperados, pero no quieren hacer lo que aquellos hacen para prosperar. Enojado con aquellos cristianos que Dios lo usan, pero no quieren doblar rodillas como ya la doblan. Entonces quieren tener las cosas, se enojan porque no la tienen, pero no quieren hacer nada para tenerla. Y así está el mundo. La gente se enoja por todo. Vas por la carretera y quieren chocarte si no te les quitas del medio. Y cuidado, no te sacan un revólver o un bate y ya te dan un batazo. Hay que tener cuenta, mis hermanos, en la carretera no se ponga a pelear con nadie, porque usted no sabe qué loco tiene un revólver o un bate y hasta lo mata porque quiere andar deprisa. Hay programas en los Estados Unidos para controlar la rabia y la ira. Le llaman anger management. Son programas para controlar la cólera. Imagínense si el mundo está mal. En el diccionario hay una nueva terminología. Se llama road rage. En español sería la ira de la carretera. Donde la gente tiene problemas cuando sale a la carretera. Se enojan con los choferes que van manejando lento. Imagínense si estamos mal. Imagínense cómo está la situación en el mundo. Amén.
Entonces, debido a esto, la ira y el enojo ha llevado a muchas personas al cementerio y a la cárcel. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que no supieron controlar su rabia y actuaron de la manera incorrecta. Hombres que no pudieron soportar la infidelidad y mataron a la esposa, esposas que no supieron manejar la situación del abuso y un día le sacaron un cuchillo al hombre y lo mataron. Hay muchos viviendo una vida frustrada, pues nadie quiere estar al lado de alguien que tiene un espíritu de rabia e ira. Pues en cualquier momento explota como una dinamita y uno tiene que tener cuidado hasta con lo que le dice para no causar que se enojen. Yo tenía una amiga que tenía ese problema y yo sé lo que le estoy diciendo. Ya yo no sabía ni qué hablar ni qué decirle porque esta muchacha por todo se enojaba, todo le molestaba. Por todo se irritaba. Es increíble por las boberías que la gente se enoja hoy en día. Amén. Y sabes que cada momento que se pasa uno enojado es tiempo que se pierde. Amén. Pues el enojo no cambia la situación y el que sufre es uno. Porque tú te enojas con el vecino se va a dormir tranquilo y contento y a ti te da dolor de cabeza, se te sube la presión, te da de todo. Y el vecino está tranquilo, durmiendo, descansando, mientras que tú estás dando vuelta en la habitación con un ataque de rabia e ira. El único que verdaderamente es afectado cuando hace eso eres tú. El otro sigue igual. Hay gente que tienen rabia e ira con gente que está ya hace 20 años muerto en el cementerio. Y usted vive amargado y esa gente está descansando en paz. Ellos descansando en paz y usted todavía bravo con ellos. Imagínese. Amén. Todos debemos de tener mucho cuidado con nuestras emociones, pues aunque el enojo y la ira son sentimientos iguales que el miedo, ¿verdad? Son sentimientos iguales que el miedo, pero hay un punto en el cual el diablo puede entrar y controlar estas emociones si se lo permitimos. Y lo que era una emoción se convierte en un espíritu que viene desde el mismo infierno. Ahí es que muchas veces los cristianos no entienden qué es lo que es espiritual y qué es lo que es físico. Bueno, pero yo tengo miedo. Claro, sí, es normal el miedo, pero cuando tú tienes fobias, cuando tú tienes un miedo que tú no puedes dormir, ya el problema es espiritual. Cuando tú tienes una rabia y una ira que tú no la puedes controlar, el problema es espiritual. Ya hay una influencia satánica que está operando. Recuérdate, cristiano, que el diablo opera a través de tus emociones. Él se mete por tus emociones porque tú le das la oportunidad de entrar y por ahí es que tú vas a ser afectado. Así que uno tiene que controlar y dominar las emociones, porque si uno no toma autoridad sobre los pensamientos y sobre las emociones, uno va a vivir toda su vida amargado y frustrado y nunca va a tener victoria. Amén. Y lo que quiero expresar con esto es que si tú vives en el constante enojo, rompiendo platos, tirando las cosas en las paredes, como hay personas que rompen platos, rompen paredes, extrayan las cosas, tú le vas a abrir la puerta a ese demonio de rabia e ira. Si tú tienes amargura y resentimiento, tú le vas a abrir la puerta a ese espíritu. Amén. ¿Y sabe cuál es el resultado de todo esto? Un carácter amargado, resentido, ofendido, malgeniado y difícil de entender y de soportarte, y vas a vivir la vida ofendido, buscando motivo para enojarte. ¿Has conocido personas así? Que buscan motivo para pelear. Ellos buscan donde no hay para pelear. ¿Y qué pasa con ese tipo de personas? Uno las quiere lejos. Yo no quiero estar cerca de una persona así, con esa rabia, aburrido, amargado, se levanta con la cara dura. Van a la iglesia y parece que lo bautizaron en vinagre en vez del Espíritu Santo. No se le ve el gozo del Señor. Una amargura, un resentimiento. Rabia, ira interna que no han sacado. Amén. Gente que rompe los platos, hacen hoyo en las paredes para ventilar esa rabia, esa ira. Amén. Y el problema con esto, ¿sabe cuál es el problema con esto? No solamente los problemas físicos que te puede acarrear la rabia y la ira, como la alta presión, problema del corazón, sino los problemas espirituales. No vas a crecer espiritualmente. Dios no puede hacer en ti lo que Él quiere hacer mientras tú estés en esa circunstancia. Yo lo siento mucho. Podrás ofrendar, diezmar, alabar, servir en la iglesia, hacer todo lo que tú quieras. No vas a avanzar espiritualmente. Amén. ¿Sabe por qué?
porque estás mal, tienes un problema y no puedes crecer. Porque ¿sabes qué? Que todo problema tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz de tu enojo o de tu ira? ¿Cuál es la raíz de eso? Amén. Nadie puede tener un espíritu de rabia e ira sin que haya ocurrido algo grave que ha llevado a esa persona a abrir esas puertas. Todo el que tiene rabia e ira interna y me dice, ay pastora, yo tengo un problema de rabia y de ira. Digo, ¿cuál es la raíz? ¿Qué te hicieron? Algo te hicieron. Porque eso no le viene a uno solo. Amén. Y generalmente yo le llamo los agravantes, como en los casos criminales. Dicen cuáles son los agravantes. Son abuso físico, las personas que han sido abusadas, físicamente maltratadas, golpes, patadas. Abuso sexual, violaciones. Amén. Abuso mental, esas palabras, eres un estúpido, eres un bruto, tú no vas a hacer nada, tú no vas a hacer esto. Rechazo. Humillaciones. Problemas con los cónyuges, infidelidades, un cónyuge que te es infiel, que te maltrata. Gente que viene de familias disfuncionales, como yo vine de un hogar disfuncional, donde mi papá era un infiel y lo que había eran gritos, patadas y todas esas clases de cosas. Mi mamá gritando de que se levantaba. No, ese hogar era un desorden. La falta de una madre o de un padre causa mucha rabia, mucha ira en los corazones de los niños. Injusticias, cosas que no hacen, que verdaderamente son injustas. Amén. Las personas que han sido lastimadas emocionalmente por sus padres, cónyuges, familiares o amigos y no han sanado de esos daños, la mayoría de veces cargan con rencores en sus corazones y esos rencores se tornan en rabia y ira. Eso es lo que pasa. De ahí es que viene la rabia y la ira, de esos rencores. Y esos rencores tienen nombre y apellido, usualmente. Amén. Cuando no hemos superado esos daños y no perdonamos a nuestros padres, entra el espíritu de rabia e ira y se muda en nuestros corazones y trata de controlarnos y el resultado es un carácter mal geniado, como dice mi esposo. Esa persona está mal geniada, por todo se enoja. Amén. Debido a esto, es vital perdonar, nuevamente perdonar. Esa es la palabra clave en todo el Evangelio. De eso se trata el Evangelio de Cristo Jesús. Él nos perdona a nosotros nuestros pecados y nosotros tenemos que perdonarle a las demás personas lo que no han hecho. ¿Que fue grave lo que te hizo? Tienes que perdonarlo. Más grave hiciste tú y Cristo te perdonó. Amén. Entonces es vital perdonar todas las ofensas causadas a nuestra persona. Pues si no lo hacemos, esto se puede convertir en rabia y en enojo. Esto nos puede llevar a ser agresivos, a maltratar, a criticar, a herir, a querer venganza, a ser envidiosos, egoístas y a abusar emocionalmente de los demás. ¿Y sabes qué? Levantamos murallas en nuestras vidas, las cuales no dejan que otras personas que sí son buenas entren a nuestras vidas. He visto personas que tienen estos problemas y no permiten que lo podamos ayudar. Tú te le acercas como pastor y le quieres ayudar y no puede, porque ya hay una muralla de protección, porque no quieren ser heridos otra vez. Pero tenemos que entender que no todas las personas son iguales y no todo el mundo quiere hacernos daño. Y estas personas son las personas que más critican, estas son las personas que son envidiosas, son egoístas, son agresivos. Te he visto personas así que son bien agresivas. Es que están dañados. Y la gente dañada, daña. Usted ha sido lastimado, usted va a lastimar. Amén. Pero toda causa tiene un efecto. ¿Y cuál es el motivo por el cual tú vives en un enojo? ¿Qué es lo que hace que tú explotes? Yo siempre digo, pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál es la raíz de tu enojo. Quizás tenga que perdonar a tus padres que te abusaron, te maltrataron o simplemente no estuvieron en tu vida, nunca te dieron el amor que tú necesitabas o quizá un familiar, un vecino, un tío que te abusó sexualmente. Amén. Quizás cuando tú eras un niño o una niña, alguien te maltrató, quizás fue tu cónyuge quien te fue infiel y te dejó por irse con una vieja más fea que tú de dientada, pero se fue. Eso pasa. Y tú diciendo, pero si yo estoy más linda y más hermosa que ella, ¿cómo me deja por una vieja más fea que yo? Quiero decirte que la lascivia no tiene cara. La lujuria, en otros términos, no tiene cara. Así que no sé cuál haya sido tu situación.
Pero yo sí te puedo decir por experiencia propia que yo viví esto en carne propia por haber sido abusada sexualmente, por no tener el amor de un padre, pero cuando pude perdonar, pude sanar de esas heridas y pude ser libre de esa rabia y esa ira. Entonces, si tú no sanas de las heridas del alma o simplemente no perdona a quien tenga que perdonar, tú batallarás con ese espíritu, serás una persona mecha corta, lo que significa que no se toma mucho para que tú te encienda y explote como un cohete. Amén. Serás una persona a la cual se enoja cuando es corregido o cuando los demás no están de acuerdo con tu punto de vista, porque aparte del enojo te conviertes en rebelde, no acepta corrección, pues te enoja por todo. Y en tu mente tú siempre crees que tú tienes la razón y que son los demás los que tienen el problema y no tú no, porque es culpa de fulana, es culpa de fulano. Amén. Siempre estará echándole la culpa a los demás. Ellos son culpables y tú eres inocente. Tú eres la víctima. Siempre vas a culpar a tu pareja de tu enojo. Amén. Y dirás, si ellos no hicieran esto o aquello, yo no me enojaría de esta manera. Tu carácter será el de una persona impaciente. La persona con rabia y ira es muy impaciente. Criticador, siempre encontrándole falta a los demás. Te enojará cuando las cosas no te salen bien o como tú quieres. Amén. Te enojas cuando alguien te lleva a la contraria y en caso severo hasta se puede llegar al límite que es la violencia. Cuando alguien se te para en la cara y te dice 2 o 3 cosas, le metes una bofetada. Amén. En fin, las personas se vuelven muy agresivas, muy amargados, muy soberbios, muy violentos, porque la soberbia trabaja en conjunto con la rabia, la ira. Son desobedientes, no se someten a nadie, tienen la boca suelta, pues no piensan para hablar, son vengativos, murmuradores, criticadores y siempre viven a la ofensiva buscando a quien culpar. Están ciegos y cuentan todas las ofensas. Hace 20 años atrás que le hicieron algo y lo mencionan como si fueran ayer. Todo lo guardan en su corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que la ira del hombre no trabaja la justicia de Dios. Vivir de esta manera es vivir una vida en la derrota, pues no puede crecer espiritualmente, pues la raíz del enojo y la ira es la falta del perdón. Y la falta de perdón es algo que mata la comunión con Dios. Y no se puede tener una comunión perfecta con Dios cuando en nuestro corazón hay amargura, resentimiento y falta de perdón. Cuando se tiene persona cautiva en tu corazón porque te han ofendido. Ahora entiende cómo te afecta espiritualmente. No es el hecho que estés enojada con fulano por lo que te hizo. Es el daño que le hace a tu salud y a tu vida espiritual. Y como dice, ¿cómo puedes orar si estás enojado con tu hermano o con tu cónyuge? Amén. ¿Cómo puedes? Tú no puedes recibir revelación de Dios mientras tú estés con ese enojo en tu corazón. Y esto va a afectar tus relaciones interpersonales. Porque vuelvo y te digo, ¿quién quiere estar al lado de una persona enojada? ¿Cuántos matrimonios no se destruyen porque no se pueden controlar la rabia y la ira hasta el punto de que golpean a su pareja? Las peleas, las contiendas. Amén. Todas estas cosas empujan a muchos matrimonios al divorcio. Las amistades se rompen, los noviazgos se rompen a causa de la rabia, de la ira. Y hay un consejo que yo le doy a las mujeres solteras. Verifiquen muy bien que ese hombre con el que se están envolviendo no tenga un problema de rabia e ira, porque te garantizo que más luego vas a vivir un infierno cuando te cases con ese hombre. Él va a sacar las uñas y te va a dejar ver su rabia y su ira y tú vas a recibir la ráfaga de su carácter. Igualmente le aconsejo lo mismo a los hombres. Si ella tiene rabia e ira, ten mucha cuenta. Y finalmente, ¿cómo puedo ser libre de esto? Bueno, todo lo que usted me dijo está súper interesante, pero ¿cómo hago yo para ser libre de eso? Fácil. Para ser libre de cualquier opresión espiritual o influencia satánica, hay que perdonar a los agresores. Hay que reconocer que tenemos ese problema. Hay que sanar las heridas del alma y los traumas emocionales. Pedir al Espíritu Santo que te muestre la raíz del enojo. ¿Qué es lo que ha causado en ti eso? ¿Qué es lo que causa que no pueda controlar esa emoción? Amén. Y una vez tú sepas,
decidir perdonar a esa persona. Yo una vez tenía una ira interna y no sabía. Y era en contra de una persona que me había hecho daño. Cuando fui en oración, Dios me mostró la cara de la persona y me dijo, es eso lo que no te deja. Pude perdonarla y pude ser libre. Amén. Es perdonar. Decidir que voy a perdonar y que voy a sanar, que voy a sacar eso de mi vida. Entonces, tendrás que controlar tus emociones. Cuando empieces a sentir que te enojas, cuando sientes eso en el estómago, porque eso viene subiendo del estómago y luego sube a la cara, a mí se me ponen los cachetes rosados. Respira profundo. Yo siempre hago eso. Respiro profundo. Oro en mi mente y reprendo toda rabia, toda ira en el nombre de Jesús. La echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y someto mis emociones a la palabra de Dios. Aprende a callar, no discuta, no suba la voz. A mí me tocó ejercer esto hoy. Huye de las situaciones acaloradas. Cuando ya tú sientas que vas a perder el control, mejor para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Amén. Escucha antes de contestar. Piensa antes de hablar. Muérdete la lengua. No diga todo lo que tú quieres decirle a esa persona. Amén. Aprende a pedir perdón y a ser rápido para perdonar. Esa es la clave. Rápido para perdonar las ofensas. De que te van a herir, te van a herir. Si no quieres que te hieran, vete para Marte, que no hay nadie allá arriba, nada más tú y el platillo volador que pueda haber. Lo hago de chiste, pero ustedes saben que es así. Mientras estemos en el mundo vamos a ser ofendidos. Dice la Biblia que habrán muchas ofensas. Dichoso de aquel que no será escandalizado. Usted no puede vivir en una burbuja, tienen que enfrentar el mundo, tienen que enfrentar las personas. Hay muchas personas heridas aún dentro de la misma iglesia, te van a herir, te van a maltratar, te van a traicionar, te van a humillar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar toda tu vida? Tienes que aprender a perdonar y entender que es un mundo pecaminoso lleno de maldad. Amén. No te quedes con nada en el pecho, como dice Efesios. No deje que el enojo se ponga sobre ti o que amanezca tú enojado. Saca eso del pecho. No cuente la falta, suéltala inmediatamente. No, porque me hizo esto. Los otros días me hizo lo mismo. Antes de ayer me hizo lo mismo. No, el pasado me hizo lo mismo. No cuentes. Se vuelven contadores públicos los cristianos, contando todo lo que la persona le hizo. Olvida eso, suelta eso, sácalo de tu vida. Apaga el fuego antes de que encienda. Cuando tú sientes que eso te sube, usualmente ya se puede sentir el enojo en el estómago. Deténlo antes de que suba tu lengua, pues después que abriste esa bocota, lo que va a salir de allí no es lindo. Es fuego lo que va a salir. Perdona rápidamente y no hables de quien te hizo mal. Porque mientras más habla de la persona, de lo que te hizo y lo que no te dijo, y se lo cuenta al vecino y se lo cuenta al perro, al gato, a la prima, al pastor, a la pastora, nunca vas a sanar de eso. Para sanar de algo que alguien te hizo, tienes que dejarle hablar a esa persona. Suéltalo, déjalo, ya. Toma control de tus pensamientos. El recuerdo va a venir. Ay, de lo que me hizo. Tú no sabes lo que me hizo. Inmediatamente tomas control. Mira, si matas el gigante en tu mente, no llegará a ser una fortaleza en tu corazón. Eso me dijo el Señor. Si yo mato el gigante en la mente, no va a ser una fortaleza en mi corazón. O sea que cuando todo eso está pasando por mi cabeza, mira cómo me habló, cómo me dijo, cómo me maltrató, me criticó, me murmuró. Si yo tomo autoridad sobre eso, eso no va a anidarse en mi corazón. Y déjame decirte que antes de traer este mensaje, yo pasé por una prueba muy grande. Pero ¿sabe qué hice? Maté el gigante antes de que se anidara en mi corazón. Hubo una persona que se levantó y no se imagina lo que me hizo. La perdoné, la solté y Dios pudo obrar en la vida de ella. Ser humilde para pedir perdón. Sé humilde, rompe el hielo con esa persona, si se puede, porque a veces hay gente que hay que amarle en la distancia. Pide perdón aún cuando no sea tu culpa. Es de humilde pedir perdón y de cobarde quedarse enojado. No le dejes de hablar a la persona. Que te hizo lo que te hizo, no importa, háblale, Dios te bendiga, salúdala. Muestra amor, que para eso no ha llamado Dios. Amén.
No te quedes enojado con nadie si tienes la oportunidad. Hay personas que lamentablemente no se puede hacer la paz con ellos. Hay que amarlo en la distancia. A veces hay que alejarse de aquel que le hace daño a uno porque insiste en hacerle daño. Solamente ora por esa persona. Amén. Evita entrar en contención sobre los asuntos de la Biblia. A los cristianos les gusta estar discutiendo con la gente. Mira, a mí no me venga a discutir Biblia. Por favor, yo no discuto Biblia con nadie. Si tú piensas eso, amén, piénsalo tú. Yo sé lo que dice la palabra, por eso el estudio. Hay gente que ni siquiera sabe Biblia y quiere discutir con uno, que se la pasa todo el tiempo estudiando Biblia. Yo no discuto Biblia con nadie porque eso trae problemas y tirándole versos y eso saca lo peor de muchos cristianos. Amén. Trata de mantener tu tono de voz bajo. Responde con un tono bajo o dulce y el amor hará que esa otra persona se calme. Amén. En un altercado de dos, alguien tiene que ser sabio y mantener la calma. Y que ese seas tú. Si eres tú el que tiene el problema, recuerda que cuando seas ofendido, van a empezar esos pensamientos a atacarte. Vas a pensar, a recitar lo que debiste de ser, lo que debiste, perdón, de hacer o decirle a esa persona. Vas a tener una visión de todo lo que le vas a decir cuando la vea. Está bien, eso siempre pasa, solo que no lo haga. Coge un papel y escríbelo y después rompes el papel, pero no le vayas a decir eso a esa persona. Toma aire fresco, cálmate, perdona inmediatamente y decide ver a esa persona a través de los ojos de Jesús. Cuando alguien me la hace, yo digo, Señor, lo perdono, lo bendigo, decido verlo a través de ojos de misericordia, así como tú me viste a mí, Señor. Y cuando me viene el recuerdo de lo que me hizo, le digo, Satanás, te calla en el nombre de Jesús, ya yo lo perdoné y lo solté. Ah, Satanás te va a decir, bueno, es que tú no lo has perdonado verdaderamente. Y tú le vas a decir a Satanás, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decidí perdonarlo, cubrirlo con la sangre de Cristo y punto. No voy a hablar más de esa persona, no voy a contar más de esa persona lo que esa persona me hizo. Muchas veces alguien le hace algo y uno se encarga de comunicárselo al pueblo entero. Mira, me hizo esto, me hizo aquello. Te estás vengando porque la persona le va a coger rabia a esa persona por lo que te hizo a ti. Cállate, no hable más, deja eso. En el nombre de Jesús, toma cautivo todo pensamiento. En el momento que estás enojado, escucha alabanza o una prédica, toma el pensamiento cautivo, toma aire fresco, cálmate, perdona a esa persona. No permita que tus sentimientos te controlen. Decides tú caminar en el espíritu y no en tu carne y en tus emociones. Y así no le vas a dar lugar al diablo. Es 5 minutos, menos de 5 minutos lo que se va a tomar. Pero es decisivo porque si tú no tomas control de esa rabia y de esa ira, pueden ocurrir cosas terribles y tú puedes ofender verdaderamente a una persona. Así que es fácil. Respira profundo en el nombre de Jesús, toma todo pensamiento cautivo, llévalo a la obediencia de la cruz, perdona a esa persona, mira, te perdono, te bendigo, decido verte con ojos de misericordia, la sangre de Cristo te cubre y me cubro yo. Y en el nombre de Jesús, cállate, Satanás, no me hable más nada sobre esa persona, yo ya lo perdoné, yo ya lo solté. Y si tú haces eso, tú no vas a cogerle rabia ni ira a nadie, ni resentimiento a nadie. Ahora, si ya tienes el problema de la rabia y la ira en tu corazón desde hace muchos años, tú vas a necesitar ser liberado de eso. Y después que sea liberado, tú vas a necesitar tomar en cuenta cómo tú actúas y vas a tener que ejercer dominio propio sobre eso, o si no vas a vivir siempre en lo mismo. Recuerda que la rabia y la ira son unos sentimientos muy dañinos que te pueden llevar a vivir una vida infeliz y una vida frustrada y solo, y te pueden afectar tu salud. Es algo que tú no te puedes dar el lujo de tener en tu vida. Así que Dios, el Espíritu Santo, está ahí siempre para ayudarte. Si necesita ayuda, habla con tu pastor. Si no tienes un pastor, puedes contactarnos y con mucho gusto te daremos la consejería y te ayudaremos. Amén. Así que espero que esta palabra te sea de bendición. Será hasta la próxima.